Seguimos con las características de las ondas armónicas, particularmente viendo el valor que adquieren los parámetros característicos para el caso de las ondas sonoras. En el video anterior hablamos de la velocidad de propagación de este fenómeno ondulatorio sonido en distintos medios. Respecto a la amplitud, noten que en la tabla la estamos presentando de dos maneras distintas. Por un lado, como amplitud del movimiento de las partículas de aire. Serían la medida en términos de distancia, los metros, que se mueven, que se apartan de su posición de equilibrio las partículas de aire. Noten que son valores muy chiquititos. Tengamos en cuenta que el tamaño de una molécula es de 10 a la menos 10 metros. Fíjense que algo 10 veces más chico que eso, igualmente el oído humano lo capta. ¿Qué quiere decir este 10 a la menos 11 metros? Que si una partícula de aire, una partícula ficticia de aire que estuviera contra nuestro tímpano, se mueve a una distancia tan chiquita como esta, de 10 a las menos 11 metros, nuestro tímpano es capaz de captar ese movimiento tan pequeño y registrarlo como sonido. Noten también que estamos expresando la amplitud en términos de presión. Esto quiere decir o se corresponde con los cambios que ocurren en la presión del aire cuando por ese aire está pasando un sonido. Este tema lo vamos a retomar en la clase 2. Cuando finalicemos con esta presentación, vamos a volver a esta tabla para darle un nuevo significado a los parámetros que nos restan ver. Sigamos ahora con la interpretación de la idea de amplitud. La amplitud se corresponde con la sensación de fuerte o débil. Fíjense que lo que estamos haciendo es relacionar un parámetro objetivo, la amplitud, con una cuestión subjetiva, con la sensación que ese parámetro genera en las personas. Así vamos a decir, un sonido de mayor amplitud lo vamos a escuchar, lo vamos a percibir, lo vamos a describir como un sonido más fuerte. Un sonido de menor amplitud lo vamos a percibir como un sonido más débil, lo que hasta este curso de física llamarían como con mayor volumen o con menor volumen. Escuchamos un sonido de una determinada amplitud. Escuchamos un sonido con una amplitud diferente. Habrán notado que se trata del mismo sonido, pero con distinta amplitud. Respecto a la frecuencia, una onda sonora es una onda mecánica y longitudinal, pero no toda onda mecánica y longitudinal es captada por el oído humano como sonido, solo aquellas que tienen frecuencia aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz. Vamos a escuchar ahora sonidos de distintas frecuencias. 200 Hz. Apenas lo perciben, ¿verdad? Se escucha muy bajito. Uno de 500 Hz. 1000. 5000. Como vieron, escuchamos sonidos que iban desde sonidos más graves, como este de 200 Hz, a uno más agudo de 5000 Hz. Esto es así. Los sonidos de menor frecuencia los percibimos como sonidos más graves, los de mayor frecuencia como sonidos más agudos. Ahora bien, los volvemos a escuchar tratando de prestar atención y relacionar la frecuencia del sonido que escuchamos con su correspondiente amplitud. Los escuchamos ahora con un poquito más de volumen, a ver si los captamos mejor.
¿Notaron esa diferencia de más grave a más agudo? Y respecto a esto del volumen, vamos a ir mejorando la palabra. La palabra precisa es intensidad. ¿Con qué intensidad los percibieron? ¿Todos iguales? Supongo que no. Supongo que al menos el de 5000 Hz lo escucharon como más intenso. Viendo el video pueden volver para atrás y eventualmente volver a escucharlos. Ahora relacionemos las dos ideas, la de frecuencia y amplitud. Si lo escucho más fuerte, ¿qué quiere decir respecto a la amplitud? Este sonido de 5000 Hz que por ejemplo escuché más fuerte, ¿tiene más amplitud que el de 200 Hz que lo escuché como más bajito, como más débil? La respuesta que esperaría que me estuvieran dando es sí, pero tengo que decirles que no es así. En teoría es correcto que si lo escucho más fuerte tiene que tener más amplitud, pero esto es lo que se percibiría con un equipo que midiera sonido como un sonómetro. Pero ¿qué pasa? Lo estamos escuchando con nuestro oído y ocurre que si bien los sonidos los 4 que escuchamos tienen la misma amplitud, los ven acá graficados, ven que todos tienen la misma amplitud. Fueron creados con un programa, con un software, con la misma amplitud. Debí haberlos escuchado igual de fuertes, porque tienen la misma amplitud. Sin embargo, ¿por qué el de 200 Hz nos parecía como más débil, como de menor amplitud? Porque el oído humano es el que tiene capacidad diferente de captación de sonidos para distintas frecuencias. Esto lo vamos a retomar en la clase 2. Tratamos ahora de ver un video prestando atención a, de nuevo, intentar relacionar estos parámetros que estuvimos viendo, que son características de las ondas. I'm looking for my record button. I can't see you. Wait a second. ¿Llegaron a ver cómo se rompía la copa? ¿Qué es lo que teníamos? Una copa de vidrio, hay dos parlantes y a través de estos parlantes está saliendo un sonido. ¿Qué características de las que estuvimos viendo de las ondas quedaron en evidencia en este sonido? Sería deseable que llegáramos a la conclusión de que escuchamos un sonido que iba cambiando en amplitud. Cada vez iba siendo más fuerte, cada vez era de mayor intensidad, pero era un sonido de una frecuencia. La frecuencia fue siempre la misma, lo que cambió fue la amplitud. Seguimos con las características de las ondas. Pensemos ahora, por ejemplo, que estuviéramos graficando acá una cuerda en posición horizontal. Levantamos el extremo de la cuerda y sacamos una foto de esa cuerda un cuarto de periodo después. Por la velocidad de propagación, esta perturbación que fue este hecho de cambiar la posición del extremo, en este intervalo de tiempo que pasó entre esta primera foto y esta segunda foto, la perturbación avanzó una cierta distancia. Si hacemos que pase un periodo de tiempo igual y sacamos esta tercera foto cuando ha transcurrido medio periodo, la perturbación llegó a esta posición. Otro cuarto de periodo posterior sacamos otra foto y la perturbación llegó a este lugar. Otro cuarto de periodo y la perturbación llegó a este lugar. En esta foto vamos a dejar en evidencia la longitud de onda.
Noten que estamos sacando una foto de la cuerda, que lo que tenemos representado en el eje horizontal son las posiciones X. Decíamos, lo que quedó en evidencia acá es la longitud de onda de la cuerda, que es el equivalente al período, pero así como el período es una periodicidad temporal, la longitud de onda es una periodicidad espacial. ¿Qué es esta longitud de onda? La distancia que recorrió la perturbación en un tiempo igual al período. Volvemos a la imagen anterior. Fíjense que en un período la perturbación recorrió una distancia igual a la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es la distancia que recorre la perturbación en el tiempo que a una parte del medio perturbado le lleva a realizar una oscilación completa. A ese tiempo lo habíamos llamado período. Noten que en la longitud de onda estamos relacionando esos dos movimientos de los que hablamos al principio y que dijimos que eran característicos de las ondas. Estamos relacionando el movimiento de la perturbación por un lado con el movimiento de cada partícula perturbada. Con esta idea podemos expresar la velocidad de propagación haciendo distancia sobre tiempo. ¿Conocemos alguna distancia que la perturbación, que es la que viaja a la velocidad de propagación, recorra en un cierto tiempo? Sí, sabemos que recorre una distancia igual a la longitud de onda que hemos representado con la letra griega lambda en un tiempo igual al período. Como sabemos que 1 sobre período es frecuencia, también podemos escribir a la velocidad de propagación como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Recuerden que ya habíamos mencionado que esta velocidad de propagación depende del medio y del tipo de perturbación. Entonces, en un mismo medio, sonidos de distinta frecuencia van a tener distintas longitudes de onda, porque recordemos que la velocidad de propagación depende del medio y del tipo de perturbación. Por ejemplo, ¿recuerdan estas varillitas que estaban unidas por este alambre central? Si la mano se mueve con mayor frecuencia, observamos que se genera una menor longitud de onda. Mayor frecuencia, menor longitud de onda, para que el producto nos dé siempre lo mismo, la velocidad de propagación del fenómeno en ese medio. Si la mano se mueve con menor frecuencia, notan que en el espacio tengo una mayor longitud de onda. Menor frecuencia, mayor longitud de onda, para que la velocidad de propagación dé siempre el mismo resultado. Para que tengamos ideas, las longitudes de onda en el aire para el sonido va de aproximadamente de los 17 milímetros a los 17 metros. Queda entonces resumida en esta tabla los valores que adquieren los parámetros característicos de toda onda armónica, en particular para las ondas sonoras. Hasta ahora estuvimos analizando sonidos de una única frecuencia y nos sonaban muy raros. Fíjense que en este gráfico tenemos representados 3 sonidos de distinta frecuencia. ¿Cuál es el que tiene más frecuencia? Los dejo pensar un momento, pero podríamos ver rápidamente que el que tiene más frecuencia es el azul. El verde, por ejemplo, tiene menos frecuencia. Fíjense que en el mismo intervalo de tiempo entran más oscilaciones del azul que del rojo o que el verde. El verde tiene mayor período, por lo tanto, menor frecuencia. Vamos a escuchar primero cada uno de estos 3 sonidos por separados y luego la superposición de los 3. Es probable que si los escuchan por separado, luego al escucharlo los 3 juntos, lleguen a reconocer que en ese sonido, que es la suma de los otros 3, hay más de una componente.
¿Llegaron a escucharlos? Pueden volver a hacerlo a ver si ahora llegan a captar por lo menos que hay más de un sonido en la combinación de los tres. Con esto intentamos ir acercándonos a sonidos más realistas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cualquier sonido podía explicarse, analizarse con la combinación de varios sonidos puros? La combinación de estos sonidos puros se va a llamar sonido compuesto. Ven en este gráfico inferior el resultado de combinar los tres anteriores. No obstante, nos sigue resultando raro, no son sonidos a los que estemos acostumbrados. Escuchamos otro. ¿De qué sonido se trata? Se trata del despegue de un avión captado con un micrófono en la cabecera de la pista. Ese es un sonido real, captado exactamente como se produjo en la realidad. Bueno, con técnicas bien sencillas se puede hacer el análisis espectral en frecuencia de ese sonido y obtener cuáles son las componentes que están presentes en ese sonido real. Mencioné recién la idea de espectral. Eso es lo que queremos presentar en esta diapositiva. ¿Qué es un espectro? Es una representación, un análisis que queda representado en esta forma, en forma gráfica en general, en la que en horizontal tenemos las frecuencias y en vertical las amplitudes. Vieron que eran dos de las características más importantes de un sonido. Fíjense, tenemos el espectro de este sonido que está representado en esta diapositiva y que venía de sumar otros tres. Fíjense que por lo tanto tenemos tres barritas, solo tres, una en correspondencia con cada frecuencia. El sonido verde que tiene menor frecuencia y que sonaba más grave, el sonido azul de mayor frecuencia que sonaba más agudo. El alto de la barrita se corresponde con la amplitud. Mayor amplitud para el verde, intermedia para el rojo, menor amplitud para el azul. Si elimino el verde, sale del espectro correspondiente la barra verde. Si elimino el azul, lo mismo. Volvemos a sumarlos y este es el espectro. Este es un dato básico, fundamental, que nos permite conocer con toda precisión a nuestro sonido. Teniendo el dato del espectro, uno conoce qué frecuencias están presentes y con qué amplitud contribuye esa frecuencia en particular al sonido compuesto, que es el sonido suma. ¿Por qué es necesario conocer este espectro para conocer a un sonido? Porque en la acústica arquitectónica lo que vamos a intentar es, por ejemplo, aislar sonidos. Los materiales de construcción no tienen la misma capacidad de aislar sonidos de cualquier frecuencia. Entonces nos interesará conocer el espectro del sonido que tendremos que aislar. Lo mismo en el acondicionamiento acústico. Ahí vamos a necesitar absorber sonidos. Y de nuevo, los materiales de construcción no tienen la capacidad para absorber sonidos de cualquier frecuencia de la misma manera. Para hacer el análisis de las señales acústicas y conocer este espectro, se pueden usar, como les mencionaba, técnicas sencillas. Actualmente podemos usar software. En esta diapositiva tienen mencionado un software de licencia libre denominado Audacity, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen y usan para, por ejemplo, generar música. Es un programa muy sencillo, pueden descargarlo, es como decía una versión libre y gratuita y tiene un uso muy intuitivo con botones de grabar, reproducir y demás, y en analizar les permite hacer justamente este análisis espectral del sonido que capten. Pueden probar, grabar con el micrófono de la computadora la voz de ustedes y hacer ese análisis espectral a ver cómo les resulta.
Tengan mucho cuidado con usar aplicaciones en dispositivos como tablets o teléfonos móviles. El problema no son las aplicaciones en sí, sino es un problema de hardware. Los micrófonos de tabletas y de teléfonos celulares no tienen una buena capacidad de captar los sonidos para luego ser analizados. Por lo cual, la captación que hagan con el micrófono de la computadora y que yo les propongo que analicen con el Audacity va a ser solo a los fines didácticos. No se pueden usar como un elemento de precisión. Termina aquí nuestra primera clase en el que hemos estudiado el sonido como fenómeno ambulatorio. En nuestra segunda clase estudiaremos magnitudes acústicas y percepción del sonido, todo dentro del marco de esta unidad didáctica de Introducción a la Acústica Arquitectónica en la Cátedra de Física.